Buenos días, buenas noches a la hora que nos estés viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Real, Fe Verdadera. Con ustedes tenemos una invitada súper especial. El día de hoy tenemos con nosotros a Liliana. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Lilo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pues bien, gracias a Dios. ¿Qué tal fue tu día el día de hoy? Un poco ajetreado, dejémoslo en esa palabra. La verdad es que sí, movido, bastante movido. Bueno, pero explícanos un poquito más, nos dejas con la intriga. Bueno, hoy fue mi día de mantenimiento, por así decirlo. Y bueno, me hice las uñas, el cabello. La cuestión es que cuando me hice las uñas, se me dañaron. Tuve que volver a hacerlas. Y el cabello pues llovió. La muchacha me atendió tarde y salí tarde. Entonces, se me cruzaron varias cositas, pero bueno, lo importante es que aquí estoy. Cositas que pasan en este momento. Pero eso es normal. Sí, normal. Bueno, ya te veo pero sí se logró al final todo porque te veo que estás regia, me encanta tu cabello y tus uñas. Gracias. Sí, se logró. A duras penas, pero se logró. Bueno, y ya que estás, yo quería... Vamos a conocernos un poco más. Ok. Bueno, vamos con lo más básico. ¿Qué hace Liliana Med? ¿Qué es ella? Bueno, soy líder en formación y estoy liderando los equipos de Escuadrón de la Amistad, Teatro y Aseo. Ahí estoy, en esa posición. ¿Y qué papel desempeñas en sí, en tu liderazgo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, la verdad es que algunos equipos me los pusieron recién, me dieron el liderazgo recién y estoy como integrándome en ello. Teatro lo tuve por un tiempo, pero yo siempre he dicho que cuando uno hace como el propósito en un lugar o en un sitio o en algo, pues ya uno pasa como a otra cosa. Y yo pasé de teatro a otro equipo y nuevamente me lo dieron, pero estoy integrándome, porque en tiempo que yo no estuve puede que nuevas cosas se hayan implementado y entonces, estoy en eso. Perfecto. Y ya que conocemos un poco de lo que has hecho en la iglesia, ahora sí vayamos a lo más personal. ¿Cómo te describirías tú? Bueno, una pregunta un poco difícil. Para la gente que me conoce tal vez fácil porque yo soy multifacética. Pero diría que, bueno, ¿cómo me describo? Una persona con poca paciencia. Soy todoterreno. Tú me invitas a un plan, yo voy. Mientras no incluya ciertas cosas a las que le tengo pavor y pánico, estoy ahí. Con los animales, en ciertos aspectos. Pero si tú me dices hoy, vamos a aprender a manejar cicla, yo voy contigo a manejar cicla. O al día siguiente me dices, acompáñame a hacerme el pelo, yo voy contigo a hacerte el cabello y ese tipo de cosas. ¿Y qué más te podría decir? ¿Cómo me describo? Bueno, además de no tener paciencia y que me gustan muchísimas cosas, soy una persona un poco empática, te podría decir, me describo así. Bueno, ya, eso es lo que describe Liliana. Liliana es un Terminator. Ella es todoterreno, ella hacía todo. Sí, menos a las gallinas, pero bueno. Bien. Pero ya dijiste cómo te describías tú. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Cada uno tiene cosas que le gustan y no solamente te hablo de tu vida profesional, aunque eso lo tocamos después. ¿Qué te gusta a ti como persona? O sea, ¿qué haces tú? Bueno, como ya les dije, a mí me gusta hacer demasiadas cosas. Puede que nunca la haya hecho, pero si me llama la atención, ahí estoy. Pero hay ciertas cosas a las que más les pongo empeño. Otras que me gustan, pero no las he hecho, tristemente, algún día sé que lo haré. Pero las que recurrentemente hago es, por ejemplo, me gusta mucho leer, escribir, aunque mis escritos los leen pocas personas, las más cercanas a mí, pero me gustan los deportes, estuve practicando patinaje por un tiempo, tristemente lo dejé.
Y me gusta la danza clásica, lo que es el ballet, esas cosas me gustan. Ah, y obviamente me encanta todo el tema de la moda, aunque podría decir que no tengo un amplio conocimiento, pero estoy en busca de ello. Me gustan esas cosas. Bueno, y ya que sabemos un poco más de cómo es Liliana personalmente, quisiera que nos contaras cómo eres tú, cuál es tu profesión, ya ejerces, terminaste de estudiar. Bueno, ya terminé el bachillerato y terminé una carrera técnica en enfermería. Soy auxiliar de enfermería y si Dios lo permite muy pronto quiero comenzar a estudiar nuevamente y estudiar otra cosa. Algún día te lo voy a contar, si se dan. Bien. Ya teniendo eso en cuenta y ya que estamos hablando de las profesiones, de lo que eres tú, ¿cuáles son tus sueños de forma personal? Bueno, uno de ellos es encaminarme hacia la carrera que, como les dije, tengo en mente en este momento. Es algo que siempre me ha gustado, pero nunca me vi de lleno hasta que viví ciertas experiencias en mi vida y dije, no, esto es lo mío definitivamente. También me gustaría aprender otras cosas que me llaman la atención, como es el tema, bueno, en el tema de la moda, lo que es la colorimetría, la asesoría de imagen, esas cosas me gustan también. Aprender un poco de maquillaje, aunque no suelo maquillarme tanto, me gusta más maquillar a mis amigas, pero me gustaría también aprender eso. Y bueno, este sueño lo comparto con alguien y es poner una boutique. Yo sé que esta persona me está escuchando y sé que algún día se dará, estoy 100% segura. Ya nos contaste un poco de tus sueños personales, que son espectaculares. Son espectaculares. Ahora tus sueños en Dios. Bueno, mi camino en Dios, la verdad es que ha sido un camino muy bonito, con sus altos y bajos, claro está. Pero en este momento lo que me gustaría más, o sea, lo que veo literalmente a este plazo sería reintegrarme con los equipos que se me dieron y comenzar a hacer ciertas cosas que en su tiempo dejé. Quiero eso, primeramente eso, volver a ser no la misma de antes, sino mejor que antes en cuanto al servicio a Dios, porque uno mira hacia atrás y dice como que, bueno, fui esta persona, pero ya no quiero volver a ser esa persona, sino mucho mejor para que Dios vea el empeño que uno le coloca a sus cosas, a su servicio, porque yo siempre he dicho que servir a Dios es un honor, es un privilegio, y ese honor y ese privilegio lo tengo hoy en día y quiero que siga siendo así. Claro que cuando venimos de algo y regresamos, queremos ser mejores que antes porque hay que dar siempre lo mejor. Y esos son tus sueños ahora a corto plazo, digamos, Sí, porque claro que en unos meses ya tú puedes estar acoplada perfectamente a esos equipos, puede ser, pero a largo plazo, ejercer mi ministerio y terminar mi formación como líder de mente. Aunque uno nunca se deja de formar, claro está. Pero, acá hay ciertas etapas y quisiera culminarlas. Y ejercer mi ministerio. Bueno, no sé qué les parece, pero vayamos con la pregunta insignia. Ok. ¿Cómo Dios te llamó a servir en MED? Bueno, la verdad es que fue una experiencia un poco rara, digámoslo así. De hecho, le contaba a una persona cercana a mí, le decía, yo antes de pisar Monte de Sión, yo pisé demasiadas iglesias. Y no era porque no me quedara ninguna, porque no me gustara, no, sino porque era pequeña, entonces uno siempre se agarra del vecino, no porque voy con la vecina, no porque voy con el primo, no porque voy con el tío. Y entonces esas personas dejaban de congregarse y obviamente yo al ser tan pequeña, pues no podía continuar ahí. Y una tía invitó a mi mamá a un aniversario, eso fue en septiembre, para la fecha de 23, 24 más o menos. Creo que era un aniversario o un servicio especial, algo así. Acá y uno decidió venir.
Pero nada más venimos acá. Luego pasamos a otra sede de esta iglesia. Después de ahí nos pasamos a otra sede y luego caí acá nuevamente. Entonces sí fue como un poco complejo, digámoslo así. ¿Cómo fue tu proceso, digamos así? Estás diciendo que fuiste, o sea, tú ibas a las iglesias, obviamente, de niña. Imagino que muchas veces, bueno, me invitaron, yo voy. O me invitaron, yo sigo, o me obligaron a ir, porque de niño uno no tiene como que esa cierta capacidad de decir, yo voy a seguir a Dios firmemente, porque somos niños y hacemos muchas veces lo que nuestros papás quieran. ¿En qué momento tú tomas la decisión de decir, yo quiero seguir a Dios? Bueno, algo que saben pocas personas de mí es que a mí nunca se me hizo difícil estar de lleno en Dios, por así decirlo. Porque a diferencia de muchos niños o jóvenes, yo nunca le tuve amor a las cosas que el mundo ofrecía. Recuerdo yo que cuando llegaban las fiestas de noviembre, yo le tenía pánico y miedo a ese tipo de cosas. De hecho, le tenía miedo a cosas pequeñas, como el azulín o la gente esa que se disfrazaba de negritos. Eso para mí me aterraba. Y nunca fue, bueno, por esas cosas, nunca me llamaron la atención ni eso. La multitud, la verdad es que me fastidiaba mucho como ese entorno y yo como que, bueno, ahí. Entonces fue algo que me ayudó bastante al no decir como que, ay, pero es que ir a la iglesia. Entonces fue algo que me ayudó demasiado en ese aspecto. Y yo yo nací en un hogar cristiano. Mi madre se apartó y ella retomó conmigo cuando yo tenía 12 años. Cuando tenía 12 años llegué acá a la iglesia Monte de Sion, pero antes, como les decía, yo asistía a otras iglesias. Cuando llegué acá, ya como mi madre iba conmigo, ya era como algo firme, algo de lleno. Me comencé a formar y a encaminarme en cuanto a meta. Pero nunca se me hizo difícil, nunca fue como que no, ya no voy más, ni nada. Ni en mi época escolar. O sea, lo que es noveno, 10 y 11, que es cuando la gente siente como más la presión de los jóvenes. La verdad es que nunca se me hizo complicado en ese aspecto. Siempre se me hizo, gracias a Dios, a mí se me hizo bastante fácil. Digamos que se te hizo muy fácil ya que digamos que tenías traumas con la fiesta yo te comparto el trauma porque a mí también me daba miedo y soy de las personas de cuando escucha un ruido extraño, o sea, se mete bajo la cama o le da miedo que vaya a pasar algo afuera de su casa o cosas así. Entonces, la verdad es que sí te comprendo y te entiendo en el aspecto de que tú dices que se te hizo fácil estar de lleno en la iglesia y más porque cuando tú llegas a un lugar que verdaderamente te gusta y te llena, decides quedarte ahí, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y bueno, algo ahí que se me había olvidado mencionar. Creo que lo único que se me hizo como complicado, como yo les dije, a mí me gusta mucho lo que es la danza. Y yo para esa época recién me había integrado a un grupo. Y estaba como entre la espada y la pared. Como que, ¿será que continúo? Tenía 12 años, pero la mente muy clara. O sea, yo sabía lo que era bueno y lo que era malo. Nací en un hogar cristiano. Y dije, ¿será que continúo? ¿Será que no? Y lo dejé. Bueno, y entonces yo dije como que no, ya de aquí sí soy, voy directo para la iglesia. Y la verdad es que, gracias a Dios, fue lo único que se me hizo como un poco difícil. ¿Has visto? Bueno, te quiero decir algo y a la vez como pregunta. Nosotros siempre hemos visto la mano de Dios en todo momento, eso es claro y eso es más que obvio. A ti se te hizo muy fácil, por lo menos no sufriste tanto con las tentaciones del mundo, porque por tu personalidad, porque cómo te desarrollaste, tu entorno, todo eso afecta, eso es claro. Pero yo te quiero preguntar, ya Lilo de 12 años no es la misma Lilo de 20, 21 años. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento o has visto tú la mano de Dios donde tú has dicho, si Dios no mete su mano ahí, yo estuviera más allá que acá, estuviera quizás en otro mundo? Bueno, la verdad es que desde siempre, y te lo voy a contar la historia.
yo nací de 6 meses. Entonces, cuando mi mamá literalmente estaba ya para darme a luz, el médico le decía, o es ella o eres tú, pero no pueden salvarse las dos. Y entonces mi mamá, como te dije, ella nació en un hogar cristiano. También ella solamente dijo, Dios mío, por favor, haz tu voluntad, pero permita que, si es tu voluntad, permita que ambas estemos sanas y salvas. Y bueno, las dos estamos aquí, gracias a Dios. Fue una de las partes en las que yo vi que Dios siempre estuvo. Otra en la que te puedo decir fue, al yo nacer de 6 meses, yo tuve varias complicaciones, varias enfermedades. Una de ellas fue el asma. Pero mi mamá dijo, yo sé que ella no va a necesitar medicamentos, yo sé que ella está sana en el nombre de Jesús y gracias a Dios yo jamás en mi vida he probado un medicamento respecto a esa enfermedad y estoy perfectamente sana. Gracias a Dios no tengo nada relacionado con eso. Y bueno, son cosas en las que yo he visto que Dios siempre ha estado conmigo. Desde que nací en bajo peso y todas esas cosas que conlleva ser un bebé 6-mesino. Pero gracias a Dios nunca tuve como algo, o sea, de mi nacimiento sí fue grave, pero así ahora que yo iba creciendo no tuve problemas para lo que otros bebés u otras personas pueden llegar a tener. Entonces en eso siempre he visto que Dios me ha respaldado bastante. Y otra cosa en la que te podría decir de pronto, en tema personal, sería más como en mi área de decisiones. O sea, yo en una sola cosa podría decirte que soy como un poco indecisa. Y fue cuando salí de la secundaria, yo dije, ¿y ahora qué estudio? Porque yo tenía una sola carrera pensada, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Pero iba muy en contra en lo que a mí me habían enseñado en cuanto al caminar con Dios. Y yo dije, no está en elección, no está como para yo decidir qué es lo que yo quiero hacer. O sea, obviamente puse lo que es mi vida en Dios de primer lugar. Yo dije, ¿y ahora? Lo primero que se me vino a la cabeza fue estudiar medicina, porque me gustaba mucho ese ámbito. Y por cosas de la vida, yo no me inscribí en ninguna universidad y estaba como en el punto máximo. Yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tengo 16 años, sí, pero yo quiero continuar mis estudios. O sea, llegas tú en ese punto donde dices, no sé qué hacer. O sea, es una joven de 16 años decidiendo lo que va a estudiar para literalmente toda su vida. Y yo como que, ¿y ahora qué hago? Recuerdo yo que me dieron media beca para estudiar Derecho, pero yo la rechacé porque yo dije, yo no quiero ser abogada. O sea, y yo dije como que, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que no hice lo correcto? Y luego dije, bueno, para probar algo del área de la salud, voy a estudiar enfermería. Y bueno, aquí estoy. La verdad es que no ha sido un camino fácil. No porque no tuviera como respaldo de mis padres o eso, no, sino más que todo por mí. Pero Dios siempre ha estado ahí como diciéndome, calma, respira, yo tengo el control, no te asustes. Si estas cosas están pasando es porque quiero enseñarte algo. Y eso es algo que me ha costado entender, pero que tarde o temprano lo acabé entendiendo. Yo te entiendo lo que tú dices cuando dices que no sabías qué estudiar, porque yo terminé el año pasado y a mí me dijeron, te tengo una beca completa para estudiar artes plásticas. Yo lo hice, más que todo, yo hice los trámites, hice el examen, hice la entrevista, hice todo, más que todo porque una beca le ayudaría a mis padres. Claro. Y ya después de que yo estuviese trabajando, yo podía estudiar lo que yo realmente quisiera. Pero por cosas de Dios, porque Dios no tuvo la voluntad de que yo estudiara artes plásticas, pues no estudié artes plásticas y las cosas no se dieron. Y yo creo que a veces no se dan, no por nosotros, sino porque no es la voluntad de Dios que nosotros estemos estudiando eso. Hay cosas mejores preparadas para nuestra vida, mejores carreras, mejores trabajos, mejores oportunidades que vendrán, que Dios sabe todo de tu vida, de principio a fin. Y si Él no te da la oportunidad en ese momento, porque ahí no es. Así es. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Y algo que siempre me ha ayudado a estar tranquila es que yo me decía a mí misma, tus pensamientos son limitados, los pensamientos de Dios no, así que no te afanes. Tranquilízate. Y ahí respiro. A veces sí, porque les digo, no tengo paciencia. Entonces yo como que, Dios mío, y entonces.
pero luego respiro y continúo. Que yo confío en ti, pero lo quiero para allá. Exacto. La desesperación. Sí, eso agobia. Pero cuando tú entiendes que no es como tú digas, ni cuando tú digas, ni como tú digas, ahí tú, bueno Dios, ahora sí, te lo entrego. Y ahí se dice, todo cambió. No, sí, literal. Pero fíjate que a veces no. Dios siempre nos da las cosas en el momento justo e indicado. Si nos las da antes, nos va mal. Y si nos va después, también nos va mal. Él Claro. literalmente llega en el momento justo, aunque uno diga como que, o sea, me las vas a dar ahora. Por lo menos que estés pidiendo algo ahora y te la den en 5 años y tú quedas como que, me las vas a dar ahora. Ya pues de pronto tú dices como que ya no lo necesito, pero en realidad, en el fondo, o por decirlo así, sí lo necesitas o lo necesitabas justo en ese momento. Y yo sé que eso es algo difícil porque yo tampoco tengo mucha paciencia como espera en Dios y tú. Espera en Dios. Yo espero en Dios, pero para allá, para 5 minutos. Exacto. No, sí, en eso estoy en acuerdo contigo. De hecho, eso me tocó aprenderlo de malas, por así decirlo. Porque hubo una época en mi vida en la que yo literalmente decía, Dios, porque ciertas cosas me están pasando, yo no entiendo. Entonces yo sentía que me están dando como palo tras palo, tras palo, tras palo. Y yo, Señor, ¿qué pasa? Si yo, o sea, uno sabe cuando se equivoca, pero yo le decía, yo en esta área, en este punto, estoy bien. ¿Por qué me están sucediendo tantas cosas? Y nunca lo entendí, sino hasta que me lo dijeron. Pero literalmente me lo dijeron. Porque hay veces en donde el Señor pone personas en tu camino para que te digan como que, oye bebé, Dios te estaba hablando, pero tú no le prestaste atención. Aquí estoy yo para decirte lo que Él te estaba diciendo y tú no lo escuchaste. Y cuando me lo dijeron, yo dije como que, ay, chambres, como que ahí no era. Sí metí la pata. Entonces, fue algo que me abrió bastante los ojos y yo dije, no, ya aquí o te toca cambiar de actitud o te toca cambiar. No hay de dos. A veces Dios nos pasa por ciertas pruebas o ciertos momentos que son incómodos para uno y uno como que, porque yo que estaba tan bien, mi vida estaba como que en ese momento donde tú dices como que mi vida está estable en todos los ámbitos, de repente dices, está muy tranquila. Literal. Yo lo digo así jocosamente como que estás muy tranquila, vamos a darte. Pero literalmente, viéndolo un poco más serio, es como Dios moldeando nuestro carácter. Porque yo siempre he dicho, todo tiene un propósito. Y de pronto, todo lo que uno pasa en este momento nos ayudará en un futuro con otra cosa, sea de testimonio para otra persona o sea para aprenderlo. Y también tengo un decir, y es que cuando uno no pasa la prueba o cuando uno no aprende de una situación, Dios te la pone otra vez en un tiempo más allá para ver si aprendiste o no. Y entonces como tú demuestras si aprendes o no. Yo siempre he dicho, el que no pasa la prueba ahora no se puede esconder por ningún lado. Dios te la va a poner otra vez en cierto tiempo para que pase. Y siempre lo he dicho así, antes lo decía con la vida, porque antes como que no estaba muy afirmada y yo decía, la vida siempre te va a poner sucesos otra vez para ver si aprendiste o no lo correcto. Y ahí decide. Ay, no sé por qué, pero me sentí muy identificada en este momento. Y que son cosas que uno literalmente dice como que estoy tranquila porque vienen estas cosas a mí, y luego un tiempo en que tal vez eso te hace como reflexionar. Algunas personas se estresan como yo. Entonces, cuando tú crees encontrar la salida y te metes por ahí, luego pasa un tiempo y te vuelve a pasar la misma situación. Entonces es como que lo hiciste mal, lo hiciste más o menos, o lo hiciste pésimo. Así es que corrígete. Y es como cuando uno tiene que sentarse a pensar, decir, ¿y ahora qué hago? Si se supone que lo que yo había escogido era la mejor opción, la mejor salida. Pero es exacto, lo que tú habías escogido, pero no estás pensando literal qué es lo que Dios quiere
que tú veas que debes cambiar y así escogerlo. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de estos temas, si hay una persona que de pronto siente, o qué consejo le darías tú a esa persona que de pronto está en esa situación de que mi vida está tranquila y de repente está bombardeada de ciertas cosas, o simplemente, por decirlo así, yo lo digo, le dan palo, y de que no me pasa una cosa cuando yo estoy en otra, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Que no se desespere, aunque suene muy, muy común, pero no te desesperes, porque todo tiene un propósito y eso es algo que a mí en su tiempo me llegó a costar a entenderlo, pero si yo pude entenderlo, pero si no, que no se desesperen, porque hay cosas que uno vive que tal vez uno cree injustas, que tal vez uno cree que no es lo que merece, pero como les dije, nuestros pensamientos son limitados, los de Dios no. Y si Dios te está haciendo pasar por algo extremadamente complicado, difícil o tedioso, es porque las cosas que te van a venir son de bendición. E incluso si no son de bendición, son de aprendizaje. Aunque el proceso de por sí, para que moldee tu carácter, ya es de bendición. Pero la gente no lo ve así. Y yo era una de esas personas. Entonces uno tiene que aprender de los errores. No latigarse. Porque entonces después, es que si yo hubiese hecho esto diferente, es que si yo hubiese visto de esta manera diferente, no lo hiciste, así que no te puedes quedar en si yo hubiese, ya ahora continúa y listo. No te puedes quedar en dándomelas de triste, latigándome, no, porque entonces nunca vas a poder avanzar y ese es el peor error que alguien puede cometer. Que no se desesperen, que todo tiene un propósito. Lo que tú dices es muy cierto, ¿sabes? Y es que a veces muchas personas se desesperan y por desesperarse tomamos las peores decisiones cuando no sabemos que en realidad es Dios moldeando nuestro carácter o actuando en nuestra vida, porque muchas veces Dios pone sucesos, pruebas más que todo para forjar nuestro carácter, para sacar lo que hay de nosotros. Y justo es muy irónico, pero sabes que es bueno que Dios siempre toca tu área débil. Sí. Dios sabe, Él lo sabe. Exacto, él sabe qué tocar. Y cuando tú le dices a Dios, te doy todas estas áreas, pero esta no, yo quiero esa. Exacto. Yo quiero esa. Y Dios va por esa, te gusta o no, porque si tú le entregaste tu vida a Dios, créeme que Él va a querer lo mejor para ti, aunque tú en tu momento vas a decir porque yo, pero al final siempre vas a decir, y lo digo por experiencia y creo que todos la hemos vivido, y tú si no estás escuchando tuviste que vivirlo alguna vez y puede que ahora te pasen las cosas, pero en un futuro tú entenderás el por qué debiste pasar por eso. Sí, es cierto. Hubo algo muy personal que me pasó hace años. Diría yo que desde 2020 estuve viviendo un proceso bastante duro hasta el 2023 más o menos. Y yo no le veía salida a ese problema. Hasta que me acerqué a un buen amigo y esa persona supo ayudarme. Y él me decía, vas a encontrar la manera de enfrentar tus problemas de otra forma. Yo le decía, pero es que yo no veo otra manera. O sea, literal me quedaba en el no. Y fue una persona con bastante paciencia. Y estuvo apoyándome todo el tiempo. Y después de yo pasar como esos años, ahora me doy cuenta de que sí tuvo un porqué y un para qué. No lo entendí sino fue hace meses, porque vinieron personas de la iglesia a acercarse a mí a pedirme consejos en esa área que ya yo antes había vivido. Y yo dije, si yo eso no lo hubiese vivido, hoy en día no sabría cómo responderles. Y esas personas no se acercan a ti de la nada, o sea, se acercan a ti por algo. Tú tienes algo que muchos otros no tienen. Entonces yo dije, si yo esa situación en mi vida no lo hubiese pasado, ¿cómo las estaría aconsejando ahora? Entonces ahí entendí que hay cosas que uno pasa
para poder ayudar a otros. Como hay cosas que uno pasa para poder crecer en ciertas áreas de nuestra vida. Y ahí es cuando uno entiende como que, bueno, ya me relajo un poco. Y así es con muchas cosas en nuestra vida, pero hay que tener siempre la cabeza fría. No desesperarse, ni mucho menos tomar decisiones en caliente. Digamos que sí, aunque muchas personas no tenemos la mejor paciencia de este mundo, hay cosas en las que sí debemos tener paciencia y esperar que Dios actúe en ellas, porque no podemos hacer nada sino esperar el tiempo a que todo se resuelva. Bueno, para concluir, lo que uno puede decir de este tema, que no sabemos cómo nos metimos a este tema literalmente, no sabemos qué pasó ahí, pero como he escuchado bastante que me han dicho, por algo se tocó, alguien va a edificar este tema, este pequeño tema que se tocó, porque fue muy por encima, pero si nos fuimos por ahí fue por algo. Siempre he dicho, todo es un propósito. Y si tu personita está pasando por eso, créeme que no te rindas, sé fuerte y puedes encontrar fortaleza en Dios. Créeme que aunque te suene muy cliché, porque es muy cliché, vas a encontrar una fortaleza en Dios. Y no te preocupes que no todo es para siempre y tú vas a salir de eso, aunque tú digas que ahora que estás en el hueco más profundo, créeme que Dios te ayuda a salir de eso. Y a veces solamente son pruebas que tenemos que pasar. Y de allí vas a aprender y créeme que vas a ser mejor persona. Así que no te preocupes por eso. Y a veces Dios moldea también nuestra paciencia. Así que reflexionen sobre su paciencia también. Y Lilo, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Estamos agradecidas contigo. Gracias por venir, por conversar con nosotras y por estar esta noche aquí con nosotras. Un gusto, espero tener esta placentera invitación nuevamente en un futuro. Bueno, y no se olviden ver el siguiente capítulo de esto que se llama Vida Real, Fe verdadera. Bendiciones.